Un cordial saludo desde Colombia. Dios les bendiga, les protege y les guarde. Un gusto estar con ustedes. Dios bendiga a todos los oyentes de la Radio Católica que nos acompañan en esta experiencia de escuchar la palabra de Dios. El Señor recompense a todos los servidores del Ministerio Unidos por Cristo y María que dedican su tiempo, sus energías para el anuncio del Evangelio. También Dios bendiga y proteja y recompense a los benefactores del Ministerio Unido de Cristo y María con sus eventos, la librería y esta radio católica que hace tanto bien. Nos acercamos a la palabra de Dios en esta oportunidad en la que contemplaremos el rechazo al mensajero de Dios. Primero el profeta Ezequiel y luego Jesús en el Evangelio. También nosotros en algún momento hemos experimentado rechazo y ojalá nunca hayamos hecho rechazo del mensajero de Dios mismo. Por eso danos tu Espíritu, Señor, para escuchar tu palabra en esta oportunidad. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras palabras, guíe nuestra meditación, para que escrutando tu palabra y nadando en ella, podamos seguir perseverando en ti. Del profeta Ezequiel. En cierta ocasión penetró en mí el Espíritu de Dios y me puse de pie. Oí entonces una voz que me decía: Hijo de Adán, te envío a los israelitas, pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Hasta hoy mismo me han ofendido ellos y sus padres, y no menos tercos de cabeza dura como sus hijos. Te envío pues a que les diga lo que yo el Señor te comunique. Así sabrán que hay un profeta en medio de ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El texto tomado de Ezequiel capítulo 2, versículo 2 al 5, nos permite en este día llegar hasta el exilio del pueblo de Israel. El exilio del pueblo de Israel va a iniciar en el año 597 a.C., cuando el rey Nabucodonosor invade Jerusalén y comienza un proceso de exilio, llevados de Jerusalén a Nínive. Y en el año 587 se consumará el exilio, cuando destruyen el templo de Jerusalén, matan al rey sacándole los ojos y llevan al resto a Nínive, dejando desolada la ciudad. Una gran crisis sobre los creyentes. ¿Dónde quedó la alianza del Señor? ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Ha sido derrotado Dios en su templo? ¿Ha vencido la maldad? ¿Qué significado tiene creer? Y ante ello viene la desolación. Los que no quieren creer, los que se cierran, los que cierran mente y corazón a cualquier palabra que venga del Señor. Entre los exiliados, en el año 597, iba un sacerdote del templo que había dedicado su vida a ofrecer los sacrificios. Seguramente muchas veces había colocado su mano sobre la cabeza de un toro y había dicho: por este sacrificio queden perdonados mis pecados. O había colocado la cabeza, matado un cordero y había dicho: por esta sangre se ha perdonado los pecados de quienes los ofrecen. Ahora están en el exilio, no hay templo, no hay sacrificio, y queda la sensación de que cargarán con sus pecados todo el tiempo. ¡Qué depresión! ¡Qué tristeza! Dios nos ha fallado. Estamos derrotados. ¿Qué camino buscar? El sacerdote comenzará a tener una experiencia nueva de Dios y a contemplar que Dios no se quedó en las ruinas del templo de Jerusalén,
sino que está caminando con el pueblo en medio del campo de desolación en Nínive. Y comienza, la gloria de Dios está allí. Y Ezequiel se transformará de sacerdote del templo en un profeta del exilio. Y ese profeta del exilio, Ezequiel, significa fortaleza de Dios. Ezequiel significa fortaleza de Dios. Y va a fortalecer al pueblo. Y va a dar una palabra para que el pueblo tenga la esperanza de retornar a la tierra prometida, que lo harán muchos años después, como lo había anunciado el profeta Jeremías. Ezequiel va comenzando a experimentar su vocación en medio de dificultades. El capítulo 2 que hemos proclamado está en los inicios de la vocación de Ezequiel. Así me habló el Señor, me habló por su espíritu. Hijo de hombre, vaya y hable a la casa de Israel, desolada, triste, cansada, que no quiere escuchar, que ahora quiere hacer alianza con el mundo, alianza con otros dioses que sí le cumplan, alianza consigo mismo, alianza con la misma muerte. Duros de cabeza, diciendo duro de servir, se ha embotado su cabeza. Hay un rechazo al profeta, hay un rechazo a Dios, hay un rechazo a todo lo que ha sido seguridad. Muchas veces no lo habían vivido, pero cuando lo pierden, consideran que les ha fallado Dios y lo rechazan. Aparece la incredulidad, aparecen los que se levantan diciendo: Él no existe, nos ha fallado, ha sido derrotado. Ezequiel, fortaleza de Dios, viene con un anuncio, las palabras del Señor, las palabras del Señor de esperanza, las palabras del Señor de que camina con el pueblo, de que restaura de huesos secos, de que dará su espíritu. Unas palabras que dice: te escuchen o no te escuchen, tú las hablarás, pero que vean que hay un profeta. El rechazo de Dios se dio en la época del exilio del pueblo de Israel, que escuchamos en esta lectura del próximo domingo. Pero ese rechazo se da constantemente en la historia. Dios rechazado por el escándalo de los creyentes, Dios rechazado por las tragedias humanas, Dios rechazado también por la búsqueda de autonomía absoluta, Dios rechazado por querer experimentar encerrados en el círculo de las posibilidades humanas. Y así es rechazado el Señor. Cuando encuentres rechazos, cuando encuentres realidades que rechazan a Dios, no entres en crisis, sino que escucha lo que dijo Dios al profeta Ezequiel. Les hablarás de lo que yo te he dicho, te crean o no te crean. Que ellos sepan que hay un profeta en Israel. Hoy también necesitamos hablar del valor de la vida en medio de un mundo que destila muerte, del mandamiento y de la vocación del amor cuando se empuñan odios, de la vida en bondad que realiza el ser humano cuando hay promotores de maldad y de destrucción. Profetas, profetas del bien, profetas de la fe, profetas de cuidar la familia, profetas de cuidar el medio ambiente, profetas del servicio comunitario, profetas del buen trato, profetas de la bendición. Seamos eso hoy en la familia, entre los amigos, aunque eso sea incómodo. En alguna parte del mismo profeta, de su vocación, le va a decir el Señor al profeta:
aunque estés como sentado en alacranes, no te rindas. No sea que ellos te conviertan a ellos. Porque el gran problema de un creyente es avergonzarse de la fe, es dejarse mundanizar, es perder ser sal, luz y fermento, es olvidar la conciencia de que Dios actúa desde lo pequeño, es dejar de contemplar que Él es el poderoso, el grande, es perder la fe en Dios y colocarla en las cosas, en la fuerza humana, en las alianzas con la autonomía humana, que teniendo su valor son limitadas y terminan en frustración cuando no se abren a un horizonte espiritual y mayor. El profeta Ezequiel, fortaleza de Dios, nos inspire para seguir siendo valientes en medio de tempestades, en medio de dificultades que quisieran apagar la fe. Y si en algún momento tengo razones por crisis, por escándalos, por problemas, por desilusiones, por situaciones tristes, deja que el Señor te hable en tu historia como quiso el profeta Ezequiel. Dios está en medio del destierro. Dios sufre con los desterrados. Dios camina con los sufrientes. Está allí para dar el espíritu, para renovar los huesos secos, para volver a empezar. No es indiferente al sufrimiento y el dolor humano, lo comparte y lo sana y lo libera. Libérate de rechazar a Dios, porque eso te lo propone el espíritu del mundo. Y cuando encuentres rechazos de Dios, sigue creyendo en Él, aunque no lo entienda, aunque no lo conozcas bien, aunque tengas crisis. Llegados al Evangelio de Marcos que estamos proclamando, el Evangelio del año 65, cuando los cristianos también están en un nuevo exilio, en el Imperio Romano, perseguidos, señalados, excluidos, aún calumniados de que han encendido a Roma. Pedro ha sido crucificado invertidamente. Pablo ha sido decapitado. Santiago acuchillado. Y así sucesivamente la sangre de los creyentes llevados al circo romano. Y Marcos, que ha caminado con Pedro, escribe el Evangelio para proclamar que Jesús es el Mesías, es la nueva fortaleza de Dios. Dios camina con ese pueblo, ha venido en Jesucristo para darle vida, le comunica el Espíritu, y aunque el exilio en el Imperio Romano sea grande, Él está allí como el Hijo de Dios, donde la humanidad se renueva, como el único Salvador. Él es el que tiene la palabra, Él es el que tiene la fuerza, Él es el que sana, el que libera. Una vez fue Jesús a Nazaret, su tierra, acompañado de sus discípulos, y cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos al oírlo quedaron asombrados y decían: ¿de dónde habrá sacado este hombre todo eso? ¿Quién le habrá dado tanta sabiduría y semejante poder como tiene en las manos? ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí con nosotros? Y no podían creer en él. Jesús entonces les dijo: solo en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa, se queda sin honores un profeta. Y no pudo mostrar allí su poder, fuera de curar a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y le extrañaba la falta de fe de aquella gente.
Entonces se puso a recorrer los pueblos de los alrededores enseñando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El rechazo de la palabra en el exilio, en crisis los israelitas, vuelve a darse ahora. Jesús nació en Belén, vivió el desplazamiento con José y María a Egipto. Cuando regresaron, cuando Arquelao gobernaba, se fue a vivir a Nazaret. Allí creció. Lo vieron en la carpintería con José, con sus hermanos, los primos, la familia, porque en el pueblo todos los lazos se le llamaba hermanos, por eso dice el texto, los hermanos, como también entre nosotros sentimos hermano la familia, o aún nos llamamos hermanos entre amigos. Y llega allí y va a la sinagoga, donde los creyentes, los que caminan en torno al Dios de Israel, y ellos admiran su sabiduría. Los humildes admiran su poder. Hay una acogida de los sencillos, de los que escuchan la palabra, de los que son capaces de descubrir la presencia de Dios en Jesús. Pero algunos, estando escuchando la palabra, se cierran y comienzan a cuestionar su cercanía. Es demasiado simple. Comienzan a cuestionar su poca posibilidad de estar preparado. No puede venir de Dios. Y se cierran a sus palabras, a sus obras, a sus valores y a sus propuestas de vida. Allí aparece una nota: no puede obrar Jesús porque falta fe. Nuevamente un rechazo a la obra de Dios, al reino de Dios, a la presencia amorosa de Dios. Jesús se va a otros lados, excluido por los suyos, que no creen. Y ahora entonces, Jesús rechazado obrará en Cafarnaúm, en Naín, en Betania. Estamos en la historia, también Jesús ha sido cuestionado, caricaturizado, aún manipulada su presencia. En la historia se le ha querido pintar de otra forma. Por eso volvemos al Evangelio, en la iglesia que es la casa de la palabra, para volver a mirar a Jesús, el Hijo eterno de Dios, el Mesías, el Salvador, sin caricaturas, sin interpretaciones libres, sino en la comunidad de la iglesia y creyendo en Él. Si crees, verás la gloria de Dios, dijo Jesús a Marta en Betania. Basta que tengas fe, dijo Jesús a Jairo en Cafarnaúm. No había fe en Nazaret en sus más cercanos. Antes le llamaron que estaba loco, que tenía Belcebú, que estaba fuera de sus cabales. Y la falta de fe les impidió ver la gloria de Dios, experimentar el reino del Señor. Está en Nazaret y es rechazado por los cercanos, por sus familias. También estamos en la iglesia, celebramos la liturgia, estamos en el ministerio, caminamos en una parroquia, en un grupo de oración, y podemos cerrarnos a la palabra porque nos parece demasiado exigente. Amen a sus enemigos, bendigan, devuelvan bien por mal, perdonen, vivan el amor crucificado. Es demasiado exigente ese valor. Hay que reformarlo para poder amontonar, para poder explotar, para poder hacer lo que se me antoje. Y así entonces Jesús es rechazado,
rechazado para acomodarse a la mundanidad de hoy. Hoy también es rechazado Jesús para acomodarnos a la mundanidad de reformar la familia y acomodarla según los criterios del mundo. Jesús es rechazado para acomodarnos a la mentalidad de un mundo que exige vivir en unos criterios de diversidad que excluye, no de diversidad que construye, sino que muchas veces excluye. Quien no piense de esta forma es excluido. Quien no acepte este estilo es excluido. Hoy hay nueva razón al Jesús del Evangelio para abrirse a un Jesús construido en novelas, en películas, en canciones, a un Jesús hecho a la medida humana. Hay razón al Jesús del Evangelio que pide renuncia, que muestra la cruz. Hay razón a un Jesús que nos pide una iglesia en comunión y participación, en obediencia y en gracia, para preferir una iglesia en alianzas con el mundo, donde compaginemos con las teorías del momento, del mundo móvil, líquido, frágil. Es así que la cerrazón se vuelve a dar hoy. La cerrazón en mi vida también, cuando creo más en mis fuerzas, en mis posibilidades que en Jesús. Cerrazón cuando creo que no tengo tiempo para orar, para escuchar la palabra, para servir. Cerrazón cuando no me confieso creyendo que es inventado por la iglesia y no concibo necesario. Cerrazón ante la presencia de Jesús Eucaristía y puedo negarla. Cerrazón ante el sacramento del matrimonio, considerándolo innecesario para mí. Cerrazón ante la posibilidad de ser llamado a la vocación sacerdotal o misionera o religiosa. Cerrazón ante la necesidad de la fidelidad en el matrimonio. Hoy también hay cerrazón a la buena nueva del Evangelio. Jesús fue rechazado y se cerraron a su mensaje en Nazaret. Dios fue rechazado y se cerraron a su palabra en el exilio de Nínive. Hoy también hay cerrazón y es rechazado en ambientes del mundo donde el cristianismo es perseguido, donde la fe es burlada y manipulada, pero también dentro de la iglesia hay cerrazón a la novedad del Evangelio para acomodarnos a criterios y a miradas que sean más compaginables con la mundanidad de vivir según el nivel humano, de experimentar según los criterios de la lógica del momento, darse permiso en todo lo que se desee o se proponga, hacer alianza con los poderes reinantes. Hoy también tenemos el peligro de rechazar a Jesús para poder hacer alianzas con el mundo. Que esta palabra me convierta, que esta palabra me haga entonces volver a escuchar a Jesús y acogerlo en mi vida. Basta que tengas fe. Si crees, verás la gloria de Dios. Si me escuchan, serán mis discípulos. Si viven unidos a mí, tendrán vida. Si no están unidos a mí, no tendrán vida. Si me escuchan, mi Padre y yo vendremos y haremos morada. Esta palabra resuene en nosotros y nos haga creer en Jesús. Creer en Él, aunque estemos cercanos. Venimos a misa todos los días, volvamos a creer en Él. Venimos a misa cada domingo, volvamos a creer en Él. No nos cerremos a la novedad del Señor. No nos cerremos que por tenerlo tan cerca lo tratemos de manera pagana, perdiendo la novedad de las perlas de Dios. Este momento sea para decirle, gracias Señor por esta palabra,
Gracias, Señor, por esta oportunidad de adorarte. Gracias, Señor, porque nos das tu misericordia, tu bondad y tu infinita ternura. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, que no te rechacemos y que podamos escucharte y vivir para ti. Gracias a todos los hermanos de la Radio Católica, gracias a los servidores, una feliz semana para todos, Dios los bendiga y nos seguimos uniendo en oración. Dios los cuide, la Santísima Virgen María los proteja y en la alegría de caminar, creamos en el Señor. No tengamos miedo cuando rechacen el Evangelio, cuando rechacen la palabra. Compartámosla de manera serena, que vean que hay creyentes, que hay profetas, y cuando tenemos tentativas de rechazo, creamos en el Señor, aunque no tengamos gana, aunque no tengamos tiempo, aunque el ambiente sea duro, porque creer en el Señor nos da vida y vida eterna. Gracias, hermanos, gracias también a los benefactores del Ministerio Unidos por Cristo y María, de la Radio Católica, gracias a los oyentes. Dios los bendiga y feliz semana.